Buenas tardes, vamos a presentar la clase de cardiopatías y COVID-19 o SARS-CoV-2. Soy el doctor José Lidersburgo Zuleta, catedrático de Fisiopatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Vamos a tener la epidemiología, revisión de antígenos en hongos, bacterias, antígenos virales, fisiopatología, comorbilidades, manifestaciones clínicas, un poco de imagen y mensajes para la casa. Muy bien, dentro de la epidemiología vamos a ver que 20 a 30% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 tienen enfermedades cardiovasculares. Además que esta predisposición contribuye al 40% de las muertes. La tasa de mortalidad por COVID-19 se vio incrementada en un 10% en pacientes que tengan baja reserva cardíaca, como en la insuficiencia cardíaca y en la enfermedad de arterias coronarias. Se detectaron además en todos los pacientes alteraciones de troponina de alta sensibilidad y alteraciones del electrocardiograma como en el segmento ST, ¿no? Dentro de ellos, en la lesión miocárdica, representa el 7.2% de los pacientes ingresados en un estudio del hospital de Wuhan. 22% de los casos han requerido cuidados críticos. En otro estudio en Estados Unidos, en Evergreen Hospital de Washington, se vio en 8 de los 21 pacientes miocardiopatía, representando el 38%, con pacientes COVID positivo ingresados a la unidad de cuidados intensivos. También se vieron complicaciones miocárdicas tardías graves por esta enfermedad. En otros se observó miocarditis como manifestación primaria. Un caso en la cual se encontró miocarditis pero sin ningún signo ni síntoma de neumonía. Otro con taponamiento cardíaco en una mujer de 47 años sin factores de riesgo subyacentes. En otro estudio en Wuhan, en 36 pacientes que fueron transferidos a la unidad de cuidados intensivos, se observó 44% de ellos, o sea, 16 pacientes con arritmia, ya que existe un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, la miocarditis per se y el estado proinflamatorio. En este estudio realizado en Wuhan también se observó una mortalidad del 10.5% en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular, 7.3% en pacientes con diabetes mellitus y 6% con hipertensión arterial. De la mortalidad global que existe por esta enfermedad, bueno, sin asociación a COVID, se ha visto incrementada esta mortalidad global en 2.3% cuando se asocia a COVID. Y bien, aquí para recordar los antígenos en hongos, por ejemplo los betaglucanos, y en bacterias, ya sea gram negativas o gram positivas, las lipoproteínas famosas, el DNA de la bacteria, el ácido lipotectoico, el lipopolisacáridos, el peptidoglucanos y las flagelinas que pueden producir la reacción de antígeno.
Bien, a hablar un poco del virus ya conocido de la familia Coronaviridae. Es un tipo de RNA no segmentado de tipo beta que produce el SARS y el MERS. Se une, como bien saben, al receptor de angiotensina 2 y esto es rico, este receptor está ampliamente distribuido en neumocitos tipo 2 epiteliales, así como el corazón, las mutaciones en haplotipos L y S y las que conoceremos. Aquí ustedes están observando en microscopía electrónica en diferentes etapas de la infección, una célula infectada a la hora, al día y a los 48 horas, donde ya podemos ver la presentación de antígenos en superficie. Bien, el coronavirus pues tiene una característica importante que es la envoltura que le da su resistencia. Por fuera está la glucoproteína spike que conocemos, que tiene esta configuración tridimensional. La proteína M, la proteína E, la hemaglutinina estereasa dimérica, la envoltura que les decía, y por dentro el RNA con la proteína N, lo cual va a producir una inflamación intra, así como extracelular. Para recordar, el tiempo de incubación de 14 días, como saben, 95% de los síntomas iniciales del 4 hasta el sexto día, y ya instaurado todos los síntomas en la segunda semana. La presentación de anticuerpos igual del cuarto al sexto día, donde IgA y M son positivos, y posteriormente la IgG. Dentro de las características clínicas saben la linfopenia, alteraciones respiratorias, digestivas, neurológicas y cardiovasculares. Sí, sí, la unión al receptor de enzima de convertidora de angiotensina, y el tratamiento, bueno, todavía en estudio, ¿no? Bien, con esa introducción podemos decir que toda deuda de oxígeno se paga y se paga caro, que la deuda energética conduce a la muerte, y si la gripe condena, la infección secundaria ejecuta. Esas son tres leyes que tenemos que tomar en cuenta para poder entender por qué se da una falla orgánica. Solo para recordar, ustedes saben que la fuente energética en glucosa pasa un proceso que es la glucólisis. De la glucólisis se derivan dos moléculas de piruvato que en condiciones normales, es decir, oxígeno eh, eh, otorgado en condiciones aerobias, pasa al ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs va a producir acetilcoenzima A, y de acá el oxígeno y el CO2, ¿verdad? Y bueno, y sigue ese ciclo. Si este ciclo es anaerobio, por la lactato deshidrogenasa se convertirá en lactato, y este lactato acumulado nos habla de un proceso anaerobio, ¿no? A su vez, la cadena respiratoria en la membrana interna de la mitocondria va a producir la transferencia de electrones que va a permitir la fosforilización del ATP para poder generar más ATP, y esto 32 a 34 moléculas puedan generar la energía y el movimiento, por ejemplo, de una bomba de sodio-potasio. Entonces, en condiciones normales, esta respiración celular se va generando con la liberación de agua, CO2, electrones y ATP. También bueno recordar la cascada de la inflamación, donde tenemos fosfolípidos de membrana con su región y
hidrofílica y la región hidrofóbica, que es la lipídica, y mediante la fosfolipasa 2 se libera o se convierte en ácido araquidónico. La lipoxigenasa convertirá leucotrienos y la ciclooxigenasa en prostaglandinas y tromboxanos, que son los principales mediadores de inflamación, ¿no? Bueno, una vez instaurada la inflamación, estamos infectados. Esto sigue dos rumbos, como ustedes saben: una infección letal controlada y una que no tiene el control. En la controlada habrá reconocimiento inmune, tanto de las moléculas asociadas al daño como del propio patógeno, ¿verdad? Esta respuesta inmune apropiada buscará una resolución en el cuerpo y atacar al agente nocivo, elevando las interleucinas, en la primera hora interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, ¿sí? Procurando un contenido exitoso del problema y regulando, ¿no? La eliminación de la infección y regreso a la homeostasis se dará también con un incremento de la temperatura y posterior regulación del mismo, una restauración y resolución de la homeostasis tisular, y se pasará a un estadio 1 o 2 de infección para poder dar supervivencia al huésped. Si esto sigue un camino descontrolado, entonces se formarán directamente interleucinas con evasión del patógeno, y se da también una respuesta, si bien apropiada, pero retardada. También existirá un incremento de estas moléculas asociadas a daño y del mismo patógeno, produciendo en su conjunto una tormenta de citocinas, la migración de macrófagos, neutrófilos, células endoteliales, una disfunción inmune con desbalance en el CIRS y el CARS, y falla multiorgánica, lesión tisular, inmunosupresión, sepsis, daño del tejido pulmonar o cardíaco, y finalmente el choque y la muerte. Bien, dentro de las comorbilidades vamos a ver la cardiovascular, que ven en los diferentes estudios, en diferentes números de pacientes. Por ejemplo, en 1123 pacientes encontraron 20% de enfermedades cardiovasculares, y en promedio es el 21%. Los factores de riesgo también es considerar la edad, más masculino, la etnia, más blancos, y la obesidad, por supuesto, con elevación de troponina y presencia de... Bueno, hablando ya de la fisiopatología per se en el corazón, si bien no hay algo 100% estudiado, se conoce que principalmente hay tres tipos de mecanismos de daño. El daño cardíaco indirecto, debido a la respuesta inflamatoria inmune exagerada y la tormenta de citocinas; el daño directo mediante la invasión de células cardíacas; y la hipoxia severa por o secundaria al daño respiratorio agudo, al estrés oxidativo y a la lesión de células miocárdicas por aumento de la demanda de oxígeno, ¿no? Con presencia de síndrome de distrés respiratorio agudo. Bien, solo para recordar de dónde viene la troponina, que es componente de la tropomiosina, y se dividen en tres: en la T, en la C y en la I. Esto conllevará a una lesión de los miocitos, existirá alta demanda metabólica y poca oferta de contractibilidad y función de un corazón debilitado. Puede haber invasión viral directa, infiltración linfocítica compatible con la miocarditis,
posterior isquemia y necrosis de miocitos, invasión de los pericitos, y esto causar una disfunción de la microcirculación que pueden llevar al bueno, como les decía, los receptores AC2 están altamente distribuidos en el corazón, además que en el sistema endovascular está inflamado y con aumento de la permeabilidad, la apoptosis de miocitos podría ocurrir como consecuencia de la infiltración posterior de neutrófilos y una respuesta de las células T helper desequilibrada. Esto aunado a la hipoxia por el problema pulmonar, el problema de respiración celular, la hipotensión, más la baja regulación de receptores AC2, puede asociarse a toxicidad por interacción farmacológica que aumentaría el riesgo de arritmias, como sucede en algunos casos de uso de hidroxicloroquina. Bien, también se presume que la respuesta inmunomediada conllevaría a la miocardiopatía relacionada con COVID y se puede tratar obviamente con agentes inmunomoduladores como la hidrocortisona, la metilprednisolona, la inmunoglobulina intravenosa, el tocilizumab, que disminuye la interleucina 6 y la hidroxicloroquina. Ya en las manifestaciones clínicas vemos alteración cardíaca con elevación de la troponina, con elevación de leucocitaria o disminución, el dímero D incrementado y proteína C reactiva, procalcitonina elevada. Puede haber una arritmia maligna, puede haber una cardiopatía fulminante y un derrame pericárdico también. ¿Okay? Básicamente después de la neumonía y del síndrome de distrés respiratorio, el corazón es el segundo órgano en ser afectado en esta enfermedad, produciendo arritmias, exacerbación de la falla cardíaca, disfunción ventricular derecha, miocarditis, taponada de cardíaco, disfunción de la microcirculación y la hipoxia, ¿verdad? Posteriormente estará el daño glomerular secundario y la hipoxia. Bueno, hablemos de la primera cardiopatía, que sería la miocarditis. Esto se presentará con un dolor torácico acompañado de alteración en el segmento PRIST en el electro y con biomarcadores de sangre elevados que hacen sospechar el diagnóstico de miocarditis. La interleucina 6 está muy elevada y se puede presentar una miocarditis fulminante que lleve a un choque cardiogénico y la muerte. Ustedes están viendo aquí una pieza anatomopatológica con imágenes de hemorragia y algunas otras imágenes con mayor palidez de cicatriz como un dato de miocarditis, y en la resonancia magnética ustedes están pudiendo ver cómo hay regiones hiperintensas en la periferia que representan cicatriz, ¿no? Y cuando se administra medio de contraste tiene un realce tardío, y también la heterogeneidad de la intensidad de las paredes del miocardio. Un electrocardiograma solamente para mostrarles cómo existe un bajo voltaje, sobre todo con cambios inespecíficos en el segmento ST, que pudiéramos ver como alteración del segmento ST. Y un posible infarto en el septo, en la parte del septo. ¿Okay?
En lo que es la insuficiencia cardíaca, pues esta presentación es frecuente, alcanza hasta el 23% de los infectados por SARS-CoV-2 y los niveles de troponina en sangre y marcadores de respuesta inflamatoria a veces son bajos. Ustedes pueden ver acá el crecimiento cardíaco, en este caso global y en un corte interno, cómo se van distribuyendo el músculo miocárdico, aplanando y alargando y de manera dilatada. Bien, en el síndrome coronario agudo tendremos una enfermedad aterosclerótica de fondo, habrá más requerimiento de las células cardíacas por el oxígeno, esto aunado a la insuficiencia respiratoria, pues incrementará el requerimiento y pueden desencadenar a un infarto agudo de miocardio tipo 2. Secundario a este desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno, se vio 19 pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y existe alta prevalencia de la enfermedad coronaria no obstructiva y tiene mal pronóstico, 72% de la mortalidad hospitalaria, y los autores destacan la presencia casi constante de dímero D. Recuerden que se eleva cuando hay procesos trombóticos elevados en 18 de los 19 pacientes. Si ustedes están viendo una pieza anatómica, bueno, con un corte de 2 cámaras donde estamos viendo necrosis eh, en el músculo cardíaco. Bueno, antes de llegar a esa necrosis se puede ofrecer al paciente la angioplastía primaria, que es introducción de un balón y tratar de dilatar esa parte o resolver o absorber el coágulo, y puede haber o no elevación del segmento ST, como en este caso sí se ve una elevación en el electrocardiograma. Otra cardiopatía, las arritmias, que tiene una incidencia aproximada del 16%, se ha visto en 44 pacientes que ya están, 44% de pacientes que ya están en UCI. Las arritmias malignas pueden ser la taquicardia, incluso pasar a fibrilación ventricular, que se ha reportado en 5,9%. Existe elevación de troponinas, la administración de cloroquina, hidroxicloroquina, que son, como saben, agentes antimaláricos, lopinavir, ritonavir, inhibidores de la proteasa, utilizados en VIH, y la citromicina deben ser utilizadas con mucho cuidado. Existe prolongación del intervalo QT, la interleucina 6 está altamente depositada o elevada y existe una canalopatía cardíaca inflamatoria. En un estudio, 138 pacientes, 16,7 pacientes presentaron la arritmia y 7,2% una lesión cardíaca aguda. Esto en Clinical Characteristics of 138 pacientes hospitalizados de Lancet, de JAMA. Muy bien, continuando con la parte de imagen, el dolor torácico es un signo característico, y ahora lo que se hace es un rastreo en paciente de emergencia para poder descartar que no sea de isquemia, ¿no? Hay que ver la función regional del ventrículo. Se puede hacer una ecocardiograma con puntos de ventanas paraesternal, apical y subcostal. Una vez que se ve la función global, se puede tener esta imagen de 3, de 2, de 4 cámaras para poder ver la función, esto en modo B.
Y bueno, una vez que se ve esta función, se valora si no hay tromboembolia, si no se ven coágulos. Se puede hacer un Doppler color de pierna para ver si ahí no tenemos coágulo en el trayecto iliofemoral. Se ve la función ventricular derecha, que nos puede arrancar datos de que existe obstrucción distal, en este caso la arteria pulmonar, a la cual también podemos medir una presión, la presión, ¿no? O calcularla. Cuando sea necesario, pues hacer angiotomografía o angioresonancia o resonancia morfológica, siempre y cuando el costo-beneficio con un paciente infectado con COVID lo amerite. Y ahí están viendo estudios más sofisticados, una tomografía con doble fuente de poder, donde podemos ver una angiotomografía perfecta con las coronarias en, en- en perfecta distribución y nos pudieran hablar de algún problema estenótico o trombótico. Y la resonancia magnética, que es plenamente morfológica y más de datos funcionales, donde ustedes están viendo la apertura de la válvula mitral, la apertura de la válvula tricuspidia, la conformación auricular, la conformación del septo interauricular, la conformación del septo interventricular, el grosor del músculo cardíaco, evidenciar que no existen trombos en su interior, valorar el funcionamiento y el ritmo, y posteriormente pasar a otras eh, ventanas para valorar salida aórtica y pulmonar. Bien, como esto no está al alcance y como les decía, valorar el riesgo y beneficio, la ecocardiografía ha vuelto a tomar un papel relevante, ya que es un estudio portátil y es un estudio que ya todos pues en el mundo de cuidados intensivos y especiales o de urgencia ya se hace de rutina. Este es un equipo estacionario, también es factible llevar al paciente y realizar esto. Este es un equipo portátil, el cual nos permite hacer el focus y ver el corazón en 4 cámaras y valorar todo lo que ya les. Bien, mensajes para la casa. Sería uno, hacer el focus; dos, monitorizar, hacer una monitorización cardíaca; ver si hay un desequilibrio hidroelectrolítico, especialmente manteniendo niveles de potasio adecuados, porque se pierde mediante la orina; el manejo de interacciones medicamentosas para prever las arritmias, como la cloroquina, hidroxicloroquina, lopinavir y ritonavir; el uso racional de líquidos para disminuir la tasa de letalidad. También se recomienda que los pacientes se vacunen, los que tengan cardiopatías con antineumónica y antigripal, para poder resguardar esto y poder tener mayor facilidad de un diagnóstico diferencial en caso de estar enfermos; y el control metabólico eficaz de la glucosa, lípidos, de la presión. También en paciente con COVID más enfermedad cardiovascular, pues es un paciente que tiene peor pronóstico. La afectación del miocardio tiene peores resultados. Las principales complicaciones cardiovasculares son daño directo del miocardio, con mal funcionamiento del miocardio, miocarditis, infarto de miocardio, eventos microvasculares y estrés. Posteriormente, la hipertensión pulmonar con difusión del ventrículo derecho, y esto llevar a una arritmia, un flutter y un paro cardíaco, que sería el deceso del paciente.
Muy bien, con eso terminamos la clase. Muchísimas gracias y espero que haya sido útil. Hasta la próxima.